La casa de Sara era un pequeño refugio en medio de una pequeña ciudad de Estados Unidos, donde el murmullo constante de la vida cotidiana se entrelazaba con los ecos de un pasado que parecía no querer ser olvidado. En ese lugar, las paredes estaban llenas de recuerdos, pero hoy, ese ambiente familiar se había tornado en un campo de batalla emocional. Lucas, su bebé de apenas 6 meses, lloraba sin parar, y cada grito resonaba en el corazón de Sara como un martillo. Sara estaba sentada en la mecedora de la sala, meciéndose lentamente mientras intentaba calmar a Lucas en sus brazos. Sus ojos, llenos de desesperación, se encontraban perdidos en la ventana, donde la luz del sol se colaba a través de las cortinas con un brillo dorado. Pero ese día, hasta la luz parecía opaca, como si compartiera su tristeza. SHH, mi amor, todo estará bien, murmuró Sara, acariciando suavemente la cabeza de Lucas. Pero las palabras se sentían vacías. El llanto de su hijo solo se intensificaba, como si un manto de angustia lo envolviera. El cansancio se acumulaba en sus huesos. Había pasado noches en vela, buscando la razón detrás de ese llanto inconsolable. Había revisado cada posible causa: hambre, pañal sucio, cólicos. Nada parecía funcionar. La frustración comenzó a calar hondo en su ser. Se levantó de la mecedora y comenzó a caminar por la sala, meciendo a Lucas en sus brazos, tratando de encontrar un ritmo que calmara su llanto. «Por favor, Lucas, ¿qué te pasa?», susurró, con la voz entrecortada. La vulnerabilidad de su situación la apremiaba, cada lágrima de su hijo sentía como un puñal que atravesaba su corazón. De repente, el llanto cesó un instante, y Sara sintió una chispa de esperanza. Pero fue efímera, en cuestión de segundos, el llanto estalló nuevamente, más fuerte que antes. Sara se sentó en el sofá, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «¿Estás enfermo, cariño?», preguntó, con los ojos llenos de preocupación. La idea de que algo pudiera estar mal con su hijo la aterraba. El llanto incesante continuó, y Sara sintió que la desesperación la envolvía. Se levantó nuevamente, buscando algo que pudiera calmarlo. Fue entonces cuando recordó los consejos de una amiga sobre salir a caminar con el bebé. A veces, el aire fresco y el movimiento podían hacer maravillas. Sin pensarlo 2 veces, se puso un abrigo y envolvió a Lucas en una manta. Al salir, la brisa fresca acarició su rostro, y aunque el sol brillaba, el aire estaba impregnado de un leve aroma a tierra húmeda. Sara empujó el cochecito por la acera, sintiendo que la vida exterior podía ofrecerle un alivio momentáneo. Mientras caminaba, notó a su vecina, la señora Thompson, que estaba regando sus plantas en el jardín. «Hola, Sara», saludó la anciana con una sonrisa cálida, aunque sus ojos parecían ocultar un misterio. «¿Cómo está el pequeño Lucas?». «Hola, Mrs. Thompson». «No muy bien, ha estado llorando todo el día», admitió Sara, sintiendo que la frustración se desbordaba. «Los bebés son seres complejos», dijo la señora con un tono enigmático. «A veces lloran por razones que nosotros, los adultos, no logramos entender». Sara frunció el ceño, sintiéndose un poco más intrigada que aliviada. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. «Oh, hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión», respondió la señora Thompson, mientras su mirada se perdía en la distancia, como si recordara algo que había sucedido hace mucho tiempo. «A veces, los bebés sienten cosas que nosotros no podemos percibir». «¿Cómo qué?», insistió Sara, sintiéndose cada vez más inquieta. «No lo sé exactamente, querida. Quizás lo que necesitan es un poco de paz, o quizás hay algo en el aire que les molesta. A veces, yo siento que los espíritus de este lugar pueden influir en los más pequeños». Sara se sintió incómoda ante la mención de los espíritus, pero no pudo evitar sentir curiosidad. «¿Espíritus?», preguntó, intentando no sonar demasiado escéptica. «Sí, querida. Esta ciudad tiene sus secretos. Hay historias que antiguamente se contaban sobre lo que sucede en las noches silenciosas. Quizás Lucas está sintiendo algo que nos es ajeno».
El llanto de Lucas interrumpió la conversación y Sara apretó los labios, sintiendo que el caos estaba muy presente en su vida. Gracias, Mrs. Thompson, lo tendré en cuenta, dijo finalmente, despidiéndose de la vecina mientras continuaba su caminata. Al llegar a casa, la angustia volvió a invadirla. Se sentó en la mesa de la cocina, sintiendo que todo a su alrededor se oscurecía. La conversación con la señora Thompson había dejado huellas en su mente. ¿Podría ser que Lucas estaba sintiendo algo que ella no podía entender? Desesperada, Sara se dirigió a su computadora portátil. Con el llanto de Lucas de fondo, comenzó a buscar información sobre los llantos de los bebés. Las horas pasaron mientras leía sobre las diferentes razones por las que un bebé podría llorar, desde hambre y incomodidad hasta problemas de salud más serios. Sin embargo, cada artículo también contenía menciones a creencias y supersticiones locales que la inquietaron aún más. ¿Qué hay de cierto en todo esto?, murmuró para sí misma, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, buscando respuestas que parecían evadirla. A medida que avanzaba en su búsqueda, se topó con historias inquietantes, relatos de bebés que lloraban sin razón aparente y que, en ocasiones, eran considerados como portadores de mensajes de otros mundos. Los ojos de Sara se abrieron de par en par mientras leía relatos sobre antiguas leyendas de la ciudad, palabras que hablaban de un pasado oscuro y de secretos que muchos preferían mantener ocultos. No puede ser, susurró, sintiendo que una ola de ansiedad la envolvía. El llanto de Lucas resonaba en sus oídos, y cada vez que su pequeño abría la boca, el eco de las palabras de la señora Thompson retumbaba en su mente. ¿Sería cierto que había algo más allá de lo evidente? ¿Algo que su hijo estaba tratando de comunicarle? Con cada historia que leía, la inquietud crecía, y su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Mientras las sombras se alargaban en la habitación, Sara sintió que el tiempo se desvanecía. El llanto de Lucas se había vuelto un eco constante en su mente, y su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. ¿Qué secretos escondía la ciudad? ¿Y qué verdad acechaba en la oscuridad, lista para ser revelada? El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras Sara se dirigía al parque para la reunión de madres. El peso de la preocupación por Lucas aún la acompañaba, pero decidió que era hora de compartir su angustia con otras mujeres que, tal vez, pudieran entender su situación. Al llegar, notó que el ambiente era cálido y acogedor. Otras madres habían llevado a sus hijos, y el sonido de risas infantiles llenaba el aire. Sara se sentó en una manta sobre el césped, con Lucas en su regazo. Se sentía un poco nerviosa, pero sabía que tenía que hablar. A su lado, una madre llamada Jessica, que había sido amable con ella en el pasado, la saludó con una sonrisa. «Hola, Sara. ¿Cómo estás?», preguntó Jessica, mientras balanceaba a su pequeño en sus brazos. «Hola, Jessica. No muy bien, la verdad. Lucas ha estado llorando sin parar, y no sé qué hacer», respondió Sara, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Jessica la miró con compasión. «Lo siento mucho. A veces, los bebés tienen rachas así. Pero, ¿has escuchado sobre el viejo mito que se dice en esta ciudad?», preguntó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «¿Mito? No, no he oído nada», dijo Sara, intrigada. «Dicen que hay un espíritu que atormenta a los bebés. A veces, los llantos son una señal de que están siendo influenciados por él. Se dice que las almas de aquellos que han desaparecido en la ciudad buscan consuelo en los más pequeños», explicó Jessica, mirando a su alrededor antes de continuar. «Es una historia antigua, pero muchos creen en ella». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le parecía absurdo, pero la desesperación la llevaba a considerar cualquier explicación que pudiera ayudarla a entender el llanto de Lucas. «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó, intentando mantener la calma a pesar de la inquietud que comenzaba a instalarse en su pecho. «No lo sé. Algunas personas dicen que hay rituales que pueden ayudar a calmar a los bebés. Tal vez deberías investigar un poco más», sugirió Jessica, con un tono casi conspirativo.
Al terminar la reunión, Sara se despidió de Jessica y decidió que debía saber más sobre ese mito. Regresó a casa lo más rápido que pudo, sintiendo una mezcla de ansiedad y urgencia. Esa noche, mientras Lucas seguía llorando, Sara se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información. Pasó horas navegando por foros, blogs y sitios web, encontrando relatos de otras madres que habían enfrentado situaciones similares. Pero también encontró historias inquietantes sobre la historia de su ciudad, sobre desapariciones inexplicables y leyendas oscuras que las rodeaban. Mientras leía, su corazón se aceleraba al descubrir que la ciudad no era tan tranquila como parecía. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había ocurrido en el pasado? ¿Por qué esos espíritus atormentaban a los bebés? ¿Lucas estaba en peligro? Cada respuesta que encontraba llevaba a más preguntas y la ansiedad la consumía. Al día siguiente, decidida a encontrar respuestas, Sara se dirigió a la biblioteca local. Era un edificio antiguo, con estanterías de madera oscura y un aire de misterio que la envolvía. Cuando entró, el silencio era casi reverente. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas de montura gruesa, la miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, acercándose. Busco información sobre la historia de esta ciudad, especialmente sobre las desapariciones y leyendas locales, respondió Sara, sintiendo que su voz temblaba un poco. La bibliotecaria asintió y la llevó a una sección que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Allí, entre libros polvorientos, encontró uno que parecía prometedor. Su título era Sombras del pasado, la historia oculta de nuestra ciudad. Al abrirlo, Sara se sumergió en relatos sobre familias que habían desaparecido sin dejar rastro y sobre un antiguo culto que, según se decía, había estado presente en la comunidad. ¿Sabías que una familia entera desapareció hace más de 30 años? Murmuró la bibliotecaria al ver el interés en los ojos de Sara. No, no lo sabía. ¿Qué le pasó a esa familia?, preguntó, sintiendo que cada vez estaba más cerca de la verdad. Se dice que estaban involucrados en cosas extrañas. Algunos creen que el espíritu de un niño que murió trágicamente está detrás de su desaparición. Hay quienes dicen que los bebés lloran por esa razón, que están tratando de comunicarse, explicó la bibliotecaria, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y miedo. Sara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también sintió una creciente inquietud. ¿Podría Lucas estar conectado con esos eventos oscuros? ¿Qué secretos había en su familia que la mantenían atada a esta historia? Después de un rato de investigar, Sara se llevó el libro a casa. Mientras hojeaba las páginas, encontró un capítulo dedicado a la familia desaparecida. Había fotos y nombres, pero lo que más le impactó fue un párrafo que mencionaba un símbolo que se había encontrado en la casa de la familia, un símbolo que supuestamente protegía a los niños de los espíritus malignos. Sin embargo, cuando Sara se preparaba para cerrar el libro, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje anónimo: no sigas buscando. Deja las cosas como están. Su corazón se detuvo un instante. La amenaza era clara, y la angustia de Lucas se intensificaba en el fondo de su mente. La advertencia la llenó de terror, pero, al mismo tiempo, la impulsó a seguir adelante. No podía permitir que el miedo la detuviera. Con el libro en la mano y la inquietud en su corazón, Sara decidió que debía ser más cautelosa. Sin embargo, su instinto maternal la empujaba a descubrir qué estaba sucediendo realmente, a proteger a su hijo a toda costa. Mientras Lucas lloraba, más fuerte y desesperadamente que antes, Sara sintió que el tiempo se le estaba escapando. Tenía que actuar, y rápido. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles que rodeaban la pequeña casa de Sara, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con la creciente oscuridad del interior. Sara se sentó en el viejo sofá del salón, sintiendo el peso de la angustia en su pecho mientras Lucas lloraba incesantemente en su cuna. Había pasado el día buscando respuestas, y aunque había encontrado algunas pistas inquietantes, nada parecía calmar a su bebé. De repente, sonó el timbre de la puerta, interrumpiendo el llanto de Lucas. Sara se levantó de un salto, esperanzada de que la visita de alguien pudiera distraer al pequeño. Al abrir la puerta, se encontró con Tom,
un viejo amigo de la familia que no había visto en años. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, mostraba una mezcla de preocupación y sorpresa al ver a Sara. «Sara», exclamó Tom, con un tono de voz cálido. «No sabía que vivías aquí. ¿Cómo has estado?» «Tom», respondió ella, esbozando una sonrisa a pesar de la situación. «Ha sido un poco difícil, la verdad. Lucas no para de llorar, y siento que no sé qué hacer». Tom frunció el ceño, sintiendo la tensión en el aire. «Lo siento mucho. He escuchado rumores sobre el llanto de los bebés en el vecindario. ¿Te gustaría que te contara algunas historias sobre la familia que desapareció hace años? Tal vez te ayude a entender». Sara lo miró con curiosidad, la mención de la familia desaparecida resonando en su mente. «Sí, por favor. Necesito saberlo todo». Se sentaron en la mesa del comedor, donde la luz tenue de una lámpara iluminaba sus rostros. Tom comenzó a narrar la historia de la familia que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Mientras hablaba, Sara se dio cuenta de que había más en esa historia de lo que había imaginado. «Era una familia muy querida en la comunidad», dijo Tom. «Tenían un niño pequeño, como Lucas. Un día simplemente desaparecieron. Nadie supo qué pasó. Algunos dicen que fueron llevados por un espíritu, otros creen que algo más oscuro está en juego». «¿Un espíritu?», preguntó Sara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La historia de Jessica sobre el mito local resonaba en su mente. «Sí, hay un viejo mito que dice que un espíritu atormenta a los bebés, llevándolos a llorar sin parar hasta que alguien escuche su llamado. La gente dice que la familia desaparecida había estado investigando este mito antes de su desaparición». Las palabras de Tom se adhirieron a la mente de Sara como una sombra. Ella recordó los mensajes anónimos que había recibido, advirtiéndole que no siguiera buscando. «¿Y tú crees que eso es verdad?», preguntó, su voz temblando. Tom se encogió de hombros. «No sé qué pensar. Pero hay una conexión entre su familia y la tuya. Tu madre y la madre de esa familia eran amigas cercanas. Tal vez deberías hablar con ella». El corazón de Sara se detuvo por un momento. Nunca había pensado que su madre pudiera estar involucrada en algo tan siniestro. ¿Qué más le había ocultado? Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, el llanto de Lucas se intensificó, resonando en la casa como un eco desesperado. «Lo siento, Tom. Tengo que atenderlo», dijo Sara, levantándose abruptamente. Tom asintió, su mirada llena de empatía. «Por supuesto. Si necesitas más ayuda, no dudes en avisarme. Estoy aquí para lo que necesites». Sara sonrió agradecida, pero en su interior, una inquietud crecía. Después de acomodar a Lucas en sus brazos y mecerlo suavemente, su mente regresó a la conversación con Tom. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Y cuál era la verdadera historia detrás de la familia desaparecida? Esa noche, mientras la casa se sumía en la oscuridad y el llanto de Lucas se volvía más angustiante, Sara tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Con el corazón en la mano, decidió que era hora de explorar el sótano de su casa, un lugar que había estado cerrado durante años, lleno de objetos olvidados de su familia. Con una linterna en mano, bajó las escaleras crujientes que llevaban al sótano. La luz parpadeante reveló un espacio polvoriento, lleno de cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire era frío y húmedo, y cada paso que daba resonaba en el silencio. Mientras exploraba, sus dedos acariciaron las superficies de los objetos antiguos, cada uno con su propia historia. Finalmente, encontró una caja de madera en un rincón oscuro. La abrió con cuidado y la visión de los objetos que había dentro la dejó sin aliento, fotografías familiares, cartas y un viejo diario. Sara tomó una carta que sobresalía de la caja y comenzó a leerla. Sus manos temblaban mientras las palabras se revelaban ante ella. Era una carta de su abuela, escrita en un tono angustiado. Hablaba de secretos familiares y de un pacto que había mantenido en silencio durante años para proteger a su familia. Las palabras se entrelazaban con la historia de la familia desaparecida,
revelando cómo habían estado involucrados en algo más grande, algo que había marcado sus vidas para siempre. Si alguna vez descubres la verdad, Sara, ten cuidado. No todos los secretos deben ser revelados, decía la carta. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Qué le había pasado a su familia realmente? Desesperada por respuestas, subió rápidamente las escaleras, con la carta en mano. Lucas seguía llorando, pero ahora su llanto tenía un nuevo significado. La conexión entre su sufrimiento y los secretos de su familia se hacía más clara, y Sara estaba decidida a descubrir la verdad detrás de todo. Mientras se sentaba con Lucas en su regazo, la carta temblaba entre sus dedos. La revelación de un oscuro secreto familiar la llevó a cuestionar su propia identidad y a preguntarse si su hijo estaba atrapado en una historia que no podía comprender del todo. La noche avanzaba, y el miedo se apoderaba de ella, pero también una determinación renovada. No se detendría hasta encontrar respuestas y proteger a su hijo de cualquier amenaza, sin importar cuán oscura fuera. La tarde se había vuelto oscura y tensa en la casa de Sara. Sentada en la cocina, con una taza de té frío en la mano, su mirada se perdía en el vacío mientras pensaba en la carta que había encontrado en el sótano. Todo lo que había descubierto sobre su familia y la familia desaparecida pesaba sobre sus hombros como una piedra. Había decidido que no podía permanecer en la oscuridad, así que se armó de valor y esperó el regreso de su madre. Cuando la puerta se abrió, Sara sintió que su corazón se aceleraba. Su madre, una mujer de más de 60 años, con el cabello canoso y líneas profundas en su rostro, entró en casa. A pesar de que había pasado un tiempo desde que habían tenido una conversación significativa, Sara sabía que ese momento era crucial. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Sara con firmeza, dejando la taza sobre la mesa. Su madre se detuvo en seco, una sombra de preocupación cruzando su rostro. ¿Sobre qué?, preguntó, evitando la mirada de su hija. Sobre la carta que encontré en el sótano. Sobre nuestra familia. Necesito saber la verdad, insistió Sara, sintiendo como la frustración comenzaba a burbujear dentro de ella. No es el momento, Sara. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, respondió su madre con una voz temblorosa, claramente incómoda. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Sara, alzando la voz, incapaz de contener la tormenta de emociones que la invadía. Lucas está sufriendo, y yo no puedo ayudarlo si no sé lo que está pasando. No puedes cargar con esos secretos. No es tuyo el peso que llevamos, dijo su madre, intentando cerrar la conversación. Pero es mi hijo, mamá. Y si hay algo que pueda hacer para protegerlo, lo haré, replicó Sara, sintiendo que la desesperación se convertía en determinación. La madre de Sara suspiró, como si cada palabra que iba a decir le costara. Finalmente, dijo, hay cosas en este pueblo que no entiendes. Historias que son mejor dejar enterradas. Lo que ocurrió con la familia desaparecida, no tiene nada que ver contigo. No te involucres más de lo que ya lo has hecho. ¿Y si sí tiene que ver conmigo?, dijo Sara, acercándose, su voz más suave pero firme. ¿Y si hay algo más que no sé? No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Su madre cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones. La tensión en la habitación era palpable. Finalmente, la mujer miró a su hija, con una mezcla de tristeza y determinación. No puedo protegerte de lo que hay fuera. Pero si decides seguir este camino, no puedo garantizar tu seguridad, ni la de Lucas. Dijo, y al pronunciar el nombre de su nieto, una chispa de preocupación iluminó su mirada. Lo entiendo, pero me niego a quedarme de brazos cruzados. Necesito saber la verdad, respondió Sara, sintiendo que había cruzado una línea. Su madre parecía derrotada, pero no podía rendirse. Al ver que su madre no estaba dispuesta a hablar más, Sara se dio la vuelta y salió de la cocina. Caminó hacia el cuarto de Lucas, donde el pequeño aún dormía con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara. Se sentó en la silla junto a la cuna, observando su inocente rostro, y se preguntó si realmente estaba en peligro o si todo era producto de su imaginación. La noche pasó lentamente.
Con el corazón pesado, Sara se preparó para dejar atrás la conversación y concentrarse en su investigación. A la mañana siguiente, decidió que debía visitar la casa donde la familia desaparecida había vivido. Necesitaba respuestas que su madre se negaba a darle. Con la mente decidida, Sara llevó a Lucas en su cochecito y se dirigió hacia la parte más antigua de la ciudad, donde las casas de madera parecían contar historias de épocas pasadas. La casa de la familia desaparecida estaba al final de una calle empedrada, con un aspecto sombrío y descuidado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas parecían selladas, como si los secretos que guardaban no quisieran ser revelados. Al llegar, Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera era densa, y el aire parecía vibrar con una energía extraña. Sin embargo, su determinación la llevó a acercarse. Observó la fachada de la casa, buscando alguna pista que le pudiera ayudar a entender lo que había sucedido. La madera crujía bajo sus pies, y cada paso la hacía sentir más cerca de la verdad. ¿Por qué desaparecieron?, susurró, como si las paredes pudieran responderle. Mientras exploraba el jardín desordenado, su mirada se detuvo en una ventana rota. Con cautela, se acercó y se asomó. El interior estaba cubierto de telarañas y polvo, pero algo brilló en la penumbra, un objeto en la mesa del comedor llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, decidió entrar. La puerta chirrió al abrirse, y un aire gélido la envolvió. Con Lucas en su cochecito, se adentró en la casa, sintiéndose como si estuviera rompiendo un antiguo hechizo. El lugar olía a moho y abandono, pero había algo más, una esencia de tristeza que impregnaba el ambiente. Sara se acercó a la mesa, y al mirar más de cerca, vio un diario desgastado, cubierto de polvo. Sin pensarlo, lo tomó con manos temblorosas y comenzó a hojear sus páginas. Las letras, aunque borrosas, estaban llenas de angustia y desesperación. El miedo nos consume, leía en voz baja. No sabemos a quién confiar. Escuchamos susurros en la noche, y los niños ya no son los mismos. Las palabras la golpearon como un puñetazo. El diario pertenecía a la madre de la familia desaparecida, y cada entrada revelaba el descenso a la locura. Sara sintió que el corazón se le encogía al imaginarse en esa situación, atrapada en un ciclo de terror. ¿Qué sucedió realmente?, preguntó, sintiendo una necesidad urgente de conocer la historia completa. Las páginas continuaban, describiendo rituales y una comunidad que había perdido su camino, un lugar donde la oscuridad había tomado el control. Sara se sintió abrumada, cada palabra resonando en su mente. En un instante, comprendió que no solo había un misterio por resolver, sino que había una conexión directa con su propia familia. Al cerrar el diario, un ruido sutil la hizo sobresaltar. Se dio la vuelta rápidamente, sintiendo que no estaba sola. El silencio era pesado, y Lucas comenzó a inquietarse en su cochecito. Sara se acercó a él, intentando calmarlo, pero en su interior, la inquietud crecía. No te preocupes, cariño. Estoy aquí, susurró, acariciando su pequeño rostro. Mientras se preparaba para salir, sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío recorrió su espalda y, al girar la cabeza, vislumbró una sombra en la esquina de la habitación. Su corazón latía desbocado, y con un nudo en la garganta, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, empujando el cochecito a toda prisa. El aire fresco la recibió al salir, pero la sensación de ser observada la siguió. A medida que caminaba de regreso, la paranoia se apoderaba de ella. Miró a su alrededor, sintiendo que alguien la seguía. La calle, que antes parecía familiar, ahora se sentía extraña y amenazante. Cada sombra parecía moverse, cada ruido resonaba como un susurro de advertencia. Al llegar a casa, el llanto de Lucas se intensificó, llenando el aire con una desesperación que hacía eco en su pecho. Sara sintió que el mundo se le venía encima, y mientras intentaba calmar a su hijo, la realidad de su situación se hundía en su mente. Había descubierto cosas que no podía ignorar, secretos que amenazaban con consumirla a ella y a su hijo. Todo estará bien, Lucas, dijo con una voz que no reflejaba su verdadero temor. Pero en su corazón sabía que algo oscuro acechaba, y no podía dejar que su bebé sufriera más.
La noche se instaló sobre la ciudad, trayendo consigo un silencio inquietante. Mientras Sara acunaba a Lucas, las palabras del diario resonaban en su mente y la sensación de que alguien la observaba no la abandonaba. La oscuridad se había adueñado de su vida, y estaba decidida a luchar contra ella, incluso si eso significaba enfrentar sus propios demonios y los secretos que habían estado enterrados por demasiado tiempo. La tarde estaba oscureciendo cuando Sara se dirigió a la casa de Mrs. Thompson, su vecina amable pero enigmática. Con el llanto de Lucas resonando en su mente, cada vez más desgarrador y persistente, sabía que no podía ignorar el instinto que le decía que había más detrás de las palabras de la anciana. El aire fresco le daba una sensación de claridad, pero también de inquietud. Se detuvo un momento frente a la puerta de la casa de Mrs. Thompson, inhalando profundamente antes de tocar el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a la anciana con una expresión serena, aunque sus ojos parecían brillar con una sabiduría que solo se obtiene a través de años de experiencias profundas. «Hola, Sara. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó, su voz suave como un susurro en la brisa de la tarde. «Hola, Mrs. Thompson. Necesito hablar contigo sobre algo importante». «Es sobre Lucas, y lo que he estado descubriendo sobre la ciudad», respondió Sara, sintiendo que cada palabra pesaba en su pecho. Mrs. Thompson la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Pasa, querida. Hablemos en el salón», dijo, haciéndola entrar. Una vez dentro, el ambiente era cálido, con un aroma a canela y madera pulida que envolvía el espacio. Sara se sentó en un sofá antiguo, mientras Mrs. Thompson se acomodaba frente a ella, con una taza de té en la mano. «¿Qué es lo que te inquieta, Sara?», preguntó, sus ojos penetrantes buscando los de ella. «Lucas no para de llorar. He estado investigando, y me encontré con historias sobre un espíritu que atormenta a los bebés. He escuchado rumores sobre un grupo en la ciudad que oculta secretos oscuros», confesó Sara, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada palabra. Mrs. Thompson se quedó en silencio un momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente, habló con un tono bajo y grave. «Hay verdades que están mejor guardadas, Sara. A veces, el conocimiento puede ser una carga más pesada que la ignorancia. Pero tú tienes derecho a saber. Tu familia, al igual que muchas otras aquí, tiene una conexión con esos secretos». «¿Qué quieres decir con eso?». «¿Qué tipo de conexión?», preguntó Sara, su voz temblando, sintiendo que estaba al borde de un abismo desconocido. El rostro de Mrs. Thompson se ensombreció. «Tu familia, querida, ha estado involucrada en algo que se remonta a generaciones. Hay un pacto, un acuerdo que se ha mantenido en las sombras. No todos los llantos son simplemente llantos. A veces, son llamados de auxilio. Y hay quienes se benefician de esos gritos». «¿Beneficios? ¿Cómo puede alguien beneficiarse del sufrimiento de un bebé?», exclamó Sara, la indignación surgiendo en su interior. «Es complicado. Hay quienes creen que el llanto de un bebé puede ser un canal, una forma de comunicarse con el más allá. Algunos lo ven como un sacrificio, otros como un vínculo. Pero lo que importa es que tu familia ha estado en el centro de esto», explicó Mrs. Thompson, su voz temblando ligeramente. Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Sara como un eco aterrador. «¿Y qué debo hacer? ¿Debo dejar que esto continúe? Mi hijo no debería sufrir por algo que no entiende», dijo, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. «Debes estar alerta, Sara. Hay personas que no querrán que descubras la verdad. Algunas de ellas son tus propias amistades. No confíes en todos, incluso aquellos que parecen ser inofensivos», advirtió Mrs. Thompson, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en los de Sara. «¿Quiénes son esas personas? ¿Quién está detrás de esto?», preguntó Sara, sintiendo que cada respuesta la arrastraba más hacia un abismo de incertidumbre. «Jessica, la madre que conociste en el parque. Ella está involucrada. Su familia ha estado cuidando estos secretos durante años. No puedo decirte más, pero ten cuidado».
Ellos no dudarán en hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses, dijo Mrs. Thompson, su voz ahora un susurro temeroso. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Jessica? Pero ella parecía tan comprensiva, tan amable, murmuró, sintiendo que el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Las apariencias engañan, querida. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más secretos ocultan, respondió Mrs. Thompson, su mirada llena de tristeza. Con la mente en caos, Sarah se despidió de Mrs. Thompson y salió de la casa, sintiendo que la realidad que conocía se desvanecía. El llanto de Lucas resonaba en su mente, un grito de angustia que no podía ignorar. Debía confrontar a Jessica, aunque eso significara enfrentar una verdad aterradora. Al día siguiente, decidió visitar a Jessica en su hogar. La ansiedad se acumulaba en su pecho mientras se acercaba a la puerta, preguntándose qué revelaciones podrían esperarla. Al tocar el timbre, el sonido resonó en el silencio, y Jessica apareció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sarah. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Te gustaría pasar un momento?, dijo Jessica, abriendo la puerta con un gesto amable. Gracias, Jessica. Necesito hablar contigo sobre algo serio, respondió Sarah, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Una vez dentro, notó que la casa de Jessica tenía un aire diferente, con decoraciones que parecían demasiado perfectas, casi artificiales. ¿Cómo está Lucas?, preguntó Jessica, mientras Sarah tomaba asiento. Está bien. Pero he estado investigando sobre el llanto de los bebés y sobre la historia de nuestra ciudad. Y hay algo que necesito saber. ¿Qué sabes sobre los secretos que se ocultan aquí?, preguntó Sarah, mirando a Jessica a los ojos. La expresión de Jessica cambió de inmediato. La sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de preocupación. Sarah, no creo que deberías estar metiéndote en eso. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en saber la verdad? ¿Acaso tienes algo que ocultar?, cuestionó Sarah, sintiendo que la tensión aumentaba en la habitación. Jessica se levantó y comenzó a caminar por la sala, evitando la mirada de Sarah. No deberías involucrarte. Mi familia ha estado protegiendo esos secretos por una razón. No son solo historias, son advertencias, afirmó, su voz ahora firme. ¿Advertencias? ¿De qué hablas? ¿Estás diciendo que tu familia tiene un pacto relacionado con los llantos de los bebés?, preguntó Sarah, sintiendo que la revelación se acercaba. Jessica giró sobre sus talones, enfrentando a Sarah con una intensidad que la sorprendió. Sí. Ha sido así por generaciones. Lo que la gente no comprende es que el llanto puede ser un sacrificio. Hay fuerzas que se alimentan de eso, confesó, mirando a Sarah con desesperación. ¿Sacrificios? ¿Por qué? ¿Qué ganan con esto?, preguntó Sarah, sintiendo que su corazón se aceleraba. Protección. Poder. Hay un equilibrio que mantener, y algunos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para preservarlo. No puedes imaginar las consecuencias de romper ese equilibrio, dijo Jessica, su voz ahora llena de una mezcla de miedo y resignación. Si eso es cierto, entonces no puedo permitir que esto continúe. Mi hijo no debe sufrir por algo tan oscuro, afirmó Sarah, sintiendo que la determinación comenzaba a arder dentro de ella. Ten cuidado, Sarah. No puedes confiar en nadie. Hay quienes están observando, advirtió Jessica, su expresión tornándose sombría. Después de esa reveladora conversación, Sarah salió de la casa de Jessica con una sensación de urgencia apremiante. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera protegerla y a Lucas de las fuerzas oscuras que amenazaban su existencia. Su mente rápidamente se dirigió a Tom, el viejo amigo de la familia que había compartido historias sobre la familia desaparecida. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era él. Con el llanto de Lucas resonando en su mente, un grito que parecía llamar a la acción, Sarah se dirigió a la casa de Tom, sintiendo que el tiempo se agotaba. La tarde se cernía sobre la pequeña ciudad, tiñendo el cielo de un tono cálido y melancólico.
Sara se encontraba en la cocina, organizando mentalmente los detalles de la reunión que había planeado con Tom. La ansiedad la invadía, pero sabía que debía actuar. Lucas, en su sillita de bebé, parecía percibir la tensión y comenzaba a moverse inquieto. Sara suspiró, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. «Vamos, Lucas, hoy es el día», murmuró, acariciando su cabeza. El pequeño, que había llorado sin cesar durante semanas, la miró con sus ojos grandes y vulnerables, como si entendiera la carga que su madre llevaba. Sara se sentó junto a él, tomando un instante para respirar hondo. «No más secretos, ¿verdad? Es hora de que todos sepan la verdad». Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Tom llegó a la casa de Sara, con un semblante serio que denotaba la gravedad de la situación. Se saludaron con un abrazo breve pero firme. «¿Estás lista?», preguntó él, sus ojos reflejando preocupación y determinación. «Sí, pero tengo miedo, Tom, ¿y si no nos creen?». La voz de Sara tembló un poco mientras se apartaba un mechón de cabello de la cara. «Lo que has descubierto es real. No estás sola en esto. Hay muchas madres que están sufriendo, y tú puedes ser su voz», respondió Tom, con confianza. «Hay que ser valientes. La comunidad necesita saber lo que realmente está sucediendo». Ambos se dirigieron al parque, donde una pequeña multitud comenzaba a congregarse, atraída por el rumor de una reunión especial. Sara sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la presión de hablar ante un grupo, sino porque sabía que sus palabras podrían cambiarlo todo. Miró a su alrededor, algunas caras eran familiares, mientras que otras eran desconocidas. Se preguntó cuántos de ellos también habían sentido el mismo dolor que ella. Con el sol ocultándose lentamente en el horizonte, Sara tomó una respiración profunda y se dirigió hacia el centro del parque. «Hola a todos», comenzó, su voz resonando en el silencio expectante. «Gracias por venir. Sé que muchos de ustedes han estado preocupados por el llanto de nuestros bebés. Quiero compartir lo que he descubierto». Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. Sara pudo ver a algunas madres con lágrimas en los ojos, recordando sus propias luchas. «He investigado sobre la familia que desapareció hace años, y lo que encontré es aterrador. Hay un grupo en nuestra comunidad que ha estado involucrado en secretos oscuros. Ellos han estado manipulando a nuestros bebés». Jessica, que había sido una de las madres más cercanas a Sara, se adelantó, sus ojos llenos de confusión y rabia. «¿Qué estás diciendo, Sara? ¿Qué grupo? No puede ser cierto». «Lo es, Jessica. He tenido mensajes anónimos advirtiéndome que no siguiera buscando. Pero no podía quedarme callada. Ellos han hecho un pacto oscuro que afecta a nuestros hijos», explicó Sara, sintiendo como la tensión en el aire se intensificaba. Algunas madres comenzaron a murmurar entre ellas y la incredulidad se notaba en sus rostros. «¿Por qué no hemos escuchado esto antes?», preguntó una mujer mayor que se había acercado al grupo. «Porque tienen miedo», respondió Tom, tomando la palabra. «La comunidad ha estado bajo su control, y han hecho que todos se sientan inseguros. Pero hoy, aquí, tenemos que unirnos. No podemos permitir que esto continúe». La multitud comenzó a cambiar de postura, algunos asintiendo, otros aún dudando. Sara sintió que la determinación crecía en su interior. «Debemos proteger a nuestros bebés y a nosotros mismos. No podemos permitir que el miedo nos controle». De repente, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Mrs. Thompson, con su andar elegante y una sonrisa que, en ese momento, parecía más una mueca. «¿Qué es todo esto, Sara? No creo que sea el lugar ni el momento para estas afirmaciones», dijo, su voz suave, pero con un tono que dejaba entrever una amenaza. «Es el momento perfecto». Sara no pudo contenerse. «Usted sabe lo que ha estado sucediendo. Ha estado protegiendo secretos que han lastimado a nuestros hijos». La atmósfera se tornó tensa, y la multitud comenzó a murmurar, algunos mirando a Mrs. Thompson con desconfianza. «No tienes idea de lo que estás diciendo», replicó ella, su rostro endurecido. «Los mitos son solo eso, mitos. No hay nada más».
Eso es lo que usted quiere que creamos, replicó Sara, sintiendo como la adrenalina corría por su cuerpo. Pero yo sé que hay algo oscuro detrás de todo esto. Y no nos detendremos hasta descubrir la verdad. ¿Y qué te hace pensar que la verdad será útil, Sara? Mrs. Thompson dio un paso adelante, sus ojos centelleando con una mezcla de ira y desafío. Tu curiosidad ha puesto a todos en riesgo. No voy a dejar que usted me intimide más, no más secretos. Sara lanzó su desafío con fervor, sintiendo que cada palabra resonaba en el corazón de las madres que la rodeaban. La tensión alcanzó su punto máximo. Algunas mujeres comenzaron a gritar en apoyo a Sara, mientras que otros, temerosos, se alejaban de Mrs. Thompson. Era un momento crucial. La comunidad estaba comenzando a unirse en torno a la verdad. Basta. Mrs. Thompson gritó, pero su autoridad se desmoronaba ante la creciente fuerza de la multitud. No saben lo que están haciendo. Pueden poner a sus hijos en peligro. No más miedo, Mrs. Thompson. Tom tomó el valor de hablar. Usted ha manipulado a esta comunidad por demasiado tiempo. Es hora de que todos conozcamos la verdad y de que enfrentemos lo que ha estado ocurriendo. Fue entonces cuando la multitud, en un acto de unidad, comenzó a avanzar hacia Mrs. Thompson. Ella retrocedió, sintiendo que su poder se desvanecía. Miró a su alrededor, y por un instante, la desesperación se reflejó en su rostro. No saben lo que están haciendo, repitió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Nosotros sí sabemos, respondió Sara, avanzando con determinación. Y no vamos a permitir que nuestros hijos sean víctimas de sus secretos oscuros. La comunidad, ahora unida, dio un paso hacia adelante, y Mrs. Thompson, atrapada entre su propia manipulación y la verdad revelada, comenzó a retroceder. Fue un momento de liberación, el peso del miedo que había mantenido a todos en silencio se desvanecía. Justo en ese instante, Sara sintió que Lucas, en su sillita, dejaba de llorar. Se volvió hacia él y lo miró, y en sus ojos encontró un destello de tranquilidad. Era como si el llanto que había atormentado sus días se hubiera disipado junto con los secretos que finalmente salían a la luz. Lo logramos, Lucas, susurró, abrazándolo con fuerza, sintiendo que el amor y la protección que había buscado durante tanto tiempo finalmente eran suyos. La comunidad, ahora unida, había comenzado un nuevo capítulo, uno donde ya no habría más secretos, donde cada madre y cada niño podrían vivir en paz.